Bueno, algo de no. Bye. ¿Estamos todos? ¿Todas? ¿Sí? Bueno, Vamos a comenzar con la Comisión Informativa de Organización y Cuentas. Primer punto. Propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que añadir? ¿No? Vale, pues. De acuerdo. Punto número 2. Propuesta de estimación del recurso de reposición frente al acuerdo de aprobación de la modificación del contrato de concesión administrativa conjunta de obras y servicios públicos del mercado de Guecho y acordar el destino a fines municipales del local 18. Esto, como sabéis, hay un recurso de reposición del mercado que básicamente lo que viene a solicitar es que haya un reparto de gastos que incluya también las relativas a elementos de estabilidad, de accesibilidad, ascensores, su mantenimiento y gastos de seguridad del mercado. Se ha aceptado ese recurso de reposición, con lo cual, a partir de ahora, el Ayuntamiento en su parte, tenéis ahí el desglose de la parte que ocupa con la góndola central y este puesto número 18, pues participará en su cuota en la limpieza del edificio, en las generales que corresponden a los gastos de suministro de electricidad y agua del edificio, en el seguro del edificio, en las relativas a elementos de accesibilidad, ascensores y su mantenimiento y en los gastos de seguridad del mercado. ¿Preguntas? ¿Sí? O sea, ¿hubo algún motivo por el cual este gasto común no se actualizó cuando hicimos en paso por pleno la ampliación del convenio o simplemente fue un despiste? A ver, yo saber si había algún argumento tiempo para no haberlo en este hecho. departamento, pero no he visto ningún motivo especial. Seguramente pues, se abarcó lo que se entendió común en aquel momento y bueno, pues han hecho el recurso, se ha estimado, bueno, evidentemente pues ha incluido, y a partir de ahora se aportará eso, se aportará en todos esos gastos. Bueno, pues si no hay más preguntas, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. Osondo. Vale, pues pasamos al control de órganos de corporación, dación de cuentas de diversas resoluciones. Creo que de esta hemos hablado alguna en territorio, pero las repasamos. Tenemos una de 18.000 euros, que es una transferencia de crédito para estudio y opinión de la ciudadanía sobre diferentes ámbitos, movilidad, seguridad, ciudadana, limpieza, etcétera. Pasaría de la cuenta de atención ciudadana e información a la de calidad. Tenemos otra de 25.000 que pasaría del préstamo de bicicletas a los gastos de transporte de la flota de infraestructuras, ITV, reparaciones, pinchazos, piezas, reparaciones, todo ese tema se abordaría con esa cuenta. Hay una de 10.472 que pasaría de protección y mejora del medio ambiente a parque móvil, y esta es para completar la financiación necesaria a la adquisición de un tractor caminado de potencia de 135 caballos para jardinería. Una de 6.000 que pasaría también de edad pública a tesorería, hay diversos gastos, principalmente impresiones, recibos, etcétera. Hay otra de 11.300 que pasa de informática a transparencia y participación ciudadana, y esta es para el proceso de escucha ciudadana en relación al proyecto piloto de autobús urbano, que también lo hemos hablado en la primera comisión, y esas son todas. ¿Preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas. Sí. Bueno, no sé si tenía que haber esperado esta comisión o haberlo preguntado en Ciudadanía, pero lo de 18.000 euros, ¿qué es? ¿Para una encuesta como la que se hizo a inicio de legislatura? Sí, igual damos la palabra a Salva, que igual sabe el detalle concreto. Sí, precisamente es lo que se ha respondido en la de Ciudadanía, que han preguntado ellos por esa, ¿vale? Sí, 6.000 euros se acaban de mencionar para hacer cosas en tesorería, 6.000 euros, pero ¿qué cosas son? ¿Qué se va a hacer exactamente con esos 6.000 euros? Transferencia de 6.000 euros, eso es lo que hay, y si no me equivoco. Alto para tu conte. Diversos gastos de tesorería o dilucentas, ¿vale? Sí, principalmente son ha habido un mayor número de gastos de recibos emitidos
Y principalmente para ese tipo de impresiones, recibos, notificaciones, se ha pasado de una partida a otra. En tesorería. Mayor número de... Bueno, entonces, No mayor importe en la impresión, etcétera. No hemos emitido más recibos. O sea, no tenemos más dinero por eso. No tiene que ver, es para impresión principalmente. 6.000 euros de recibos. Vale, pues si no hay más preguntas, pasaríamos ya a ruegos y preguntas. Tenemos el Partido Popular tenía alguna pregunta, no sé si ha quedado resuelta en territorio. Sí, esta primera, la que hace referencia a Slinder, ha sido respondida en territorio, con lo cual la retiramos. Vale, hay otra también, ¿no? De ISS Facility Services, del Partido Popular. Sí, bueno, doy lectura a la misma. Solicitamos que nos informen sobre la imposición de una penalidad a la empresa ISS Facility Service Sociedad Anónima, adjudicataria de servicio de limpieza interior, recolección y retirada selectiva de residuos. En el punto 138 de la Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2025 indica que se les penaliza por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones contractuales. ¿Cuáles son esas obligaciones contractuales que se mencionan? ¿Cuál ha sido el criterio para delimitar el importe de dicha sanción? ¿Qué supone para la prestación del servicio este incumplimiento? Salva, damos la palabra. Bueno, desde Contratación lo que podemos deciros es la ejecución que se ha llevado a cabo. Hay un informe que, si lo queréis, os lo puedo pasar, ¿vale? De lo que se ha incumplido. Lo que viene a decir el informe es que el incumplimiento viene por la parte de no cumplir las horas que deberían de haber cumplido en la limpieza, ¿vale? Hay unas horas que dice el contrato que se tienen que cumplir. La empresa, a la hora de contratar a personal, les ha contratado ya de base con menos horas de las que deberían para cumplir el servicio y, por lo tanto, de ahí viene. Entonces, bueno, pues hay una tabla resumida de las acciones del porqué y cómo se les sanciona. El expediente se ha resuelto en el momento de la devolución de la garantía, ¿vale? No hay nada más que decir. Además, la empresa no ha alegado nada y se presta dispuesta a cumplir con sus obligaciones, ¿vale? Vale, tenemos la última pregunta, con número 554, EH Bildu, Leder. Leder, por favor, adelante. Muy buenos días. En diciembre de 2024 se adjudicó el contrato Servicio de Transformación Digital del Ayuntamiento de Getxo y organismos autónomos, implantación de un nuevo sistema de gestión financiera, gestión tributaria, recaudación y contabilidad presupuestaria basado en la plataforma tecnológica. Dicho contrato tiene varias funciones y cumple varios trabajos. Y entre ellos encontramos lo siguiente. En la página sexta, dentro del objeto del contrato, integraciones con sistemas de información del Ayuntamiento de Getxo y especialmente plataformas de administración electrónica, gestión de expedientes tributarios, de recaudación y de inspección. Zazpigarren orrian, gestión tributaria y recaudación. La aplicación para la gestión tributaria, recaudación y gestión de OTA es SWOL. En la página octava, detalle del alcance, mejora en la calidad y migración de los datos maestros y transaccionales que se determinen. En la página 13, del dato, según estrategia de despliegue definida, definición de la estrategia de migración y diseño funcional y técnico por objeto de alcance. Modelo de sincronismo en el tiempo de los diferentes sistemas en relación con el modelo de datos unificado de acuerdo con la arquitectura de integración de datos definida en el punto anterior. En ese sentido, el 4 de junio, hemos visto en el perfil del contratante un contrato menor por un importe de 18.137,90 euros con la siguiente descripción. Extracción de los datos maestros, está leyendo en castellano. El presente contrato ha sido adjudicado a la empresa Accenture, una de las empresas gestoras del contrato mayor arriba mencionado. Así las cosas, queremos aclarar las siguientes preguntas.
En primer lugar, ¿por qué se consideró necesario un contrato menor diferenciado para el traspaso de datos desde SWOL si el contrato mayor incluye la migración y mejora de calidad de los datos maestros de las aplicaciones ya existentes como el de SWOL? 2. ¿Cuál fue el motivo de la solicitud del contrato menor el 4 de junio de 2025 si es el contrato mayor el que, entre otras cosas, realiza la migración de datos que se adjudicó en diciembre? ¿Qué justificación se ha presentado para un gasto de 18.137,90 euros IVA incluido de contrato menor, teniendo en cuenta que el contrato mayor incluye los servicios de migración de datos? Cuarto, ¿dónde se puede consultar el informe detallado que justifica la necesidad del contrato menor y su relación con el contrato mayor? Quinto, ¿están disponibles en el contrato mayor documentos que determinen el alcance concreto de la migración de datos para su comparación con las tareas del contrato menor? Y sexto y último, ¿qué mecanismos de supervisión o supervisión se han establecido para verificar que los servicios de ambos contratos no se solapan y se ejecutan eficazmente? Gracias. Salva. Salva, por favor, adelante cuando quiera. Sí, muchísimas gracias. Las primeras preguntas son un poco similares. Voy a hacer un pequeño resumen para responder. Y bueno, luego aquí tenemos a Iker, por si se requiere de mayor explicación, porque son explicaciones técnicas. La respuesta general es la siguiente. Por un lado son cosas diferentes. Por un lado tenemos la migración. La migración es tengo los datos y los datos tienen que ir al sistema nuevo y los tengo que limpiar y en el nuevo sistema se tienen que poner bien. Pero otra cosa es cómo extraemos los datos del programa SWOL. Son cosas diferentes. Y aquí, si leemos bien lo que pone en el pliego, no pone esa extracción, no pone extracción, porque esa extracción la tendrá que hacer la empresa o el personal técnico, es decir, una nueva empresa no tiene por qué saber cómo utilizar el programa que tenemos y no tienen por qué ser especialistas en ese programa. Por lo tanto, sí hay que extraerlo porque no son bases de datos normales, no son bases de datos normales para nada. No es un SQL Server normal que todos y todas conocemos. Si esa extracción es específica, alguien tiene que saber hacer esa extracción. Después de la extracción, entonces sí, la empresa que hace el proyecto extrae los datos, los limpia y los migra al nuevo sistema. Pero hay una parte pequeña que hay que hacer por nuestra parte, sí. Por lo tanto, es por ello por lo que se ha hecho ese contrato menor. Para poder hacer esa extracción, simplemente eso. Pero bueno, ahora le cedo la palabra a Iker para que dé mayor explicación al respecto. A ver, la cuestión de fondo es que en el alcance del pliego no estaba determinado la extracción de datos. Al final una migración consta de varias fases. La extracción es un tema puede ser bastante peliagudo, ¿no? La oferta que presentó la UTE, Accenture i3S, no incluía la extracción. Según fuimos avanzando en el proyecto, y de hecho hay, como bien se ha comentado, ¿no?, hay una parte que es la estrategia de migración de datos. Esa estrategia de migración de datos, que hubo una entregable en marzo, se indicaba claramente que la responsabilidad de la extracción de los datos recaía en el Ayuntamiento de Getxo, junto con el fabricante, el proveedor de SWOL, ¿no? De hecho, en la oferta que aceptamos, donde no estaba la oferta de la UTE, donde no estaba ese alcance de la extracción, el propio Accenture ha tenido que traer una persona que no estaba dentro de ese equipo porque no estaba planificado dentro de ese alcance. Hay que tener en cuenta que SWOL tiene 75 tablas con miles de registros y, quiero decir, con el conocimiento que hay en la casa, no puede ser, se fue donde el fabricante y se dijo, oye, que necesitamos vuestro conocimiento porque sois vosotros quienes habéis desarrollado ese sistema, ¿no? Y la propia extracción con el modelo de base de datos y los miles de registros, pues es que os tenéis que involucrar, ¿no? No fue posible, aunque se les ofreció inclusive que se les contratara, aunque tenemos cierto servicio de mantenimiento, se les dijo, oye, se os contrata, no quisieron. Y ante el riesgo de que pudiera haber retrasos en el proyecto, pues se le comentó, no a la UTE que ha ganado el contrato, sino a una de las empresas de la UTE, si podían encontrar un perfil o un servicio que nos dieran para verdaderamente que hicieran esa extracción, ¿no?
y de ahí viene la motivación de fondo de ese contrato, ¿no? O sea, por un lado, no estaba delimitado en el alcance del pliego, aunque se habla de migración, porque es la extracción, y luego, por otro lado, según avanzó el proyecto en estrategia de migración, que es un entregable, se indicaba claramente que esa responsabilidad de extracción recae en el Ayuntamiento de Ocho con el proveedor saliente, en este caso SUAL. Hay que tener en cuenta también que SUAL como producto, la empresa fabricante no lo continúa, es decir, no lo apuesta tecnológicamente, ha habido muchos cambios e inclusive dentro de la empresa cuesta encontrar ese conocimiento, ¿no? Partiendo de la base que es un proyecto muy grande que está avanzando correctamente, entendíamos que la solución sería lanzar ese contrato. O sea, la clave es, aunque se habla de migración, no estaba la extracción al alcance, la oferta que aceptamos no incluía esa parte de la extracción y luego en uno de los entregables de marzo se indicaba claramente que esa extracción corresponde al Ayuntamiento de Guecho. Fuimos a la empresa fabricante, no nos daba ese servicio y tuvimos que recurrir a ver si nos lo podían dar una de las empresas de la UTE y buscaron una persona y un perfil que no estaban en la oferta. Ese es el argumento principal. Se hace el seguimiento, evidentemente, bueno, yo estoy llevando ese proyecto, ¿no?, dentro de las reuniones quincenales que hay, y es un poquito la motivación. Hay que tener en cuenta que un modelo de base de datos, que hay 75 tablas y miles de registros, ese know-how ni se tiene dentro de la casa y lo tiene sobre todo el fabricante, pero es que la empresa que ha ganado este contrato no tiene ese conocimiento. Evidentemente, una vez hecha la extracción, la migración sí que la hacen al sistema SAP nuevo, la UTE, como así se ha puesto en el alcance. Pero bueno, esa es la cuestión de fondo. Bueno, a mí me llama mucho la atención que cuando se habla de migración no se incluya la extracción de los datos, porque difícilmente vas a migrar nada si no extraes los datos. Y a eso digo yo, ¿y cuántos otros sistemas se van a migrar? Eso quiere decir que va a haber X contratos menores para poder extraer esa información, porque sigue siendo migración y por tanto hay que sacar los datos y hay que moverlos de un sitio para otro. Me llama bastante la atención. Por otro lado, hay una incongruencia. Pues Accenture es parte del contrato. Accenture es la persona que va a proporcionar el técnico que va a hacer la extracción. Luego Accenture dispone de gente capaz de hacer esa extracción. ¿Por qué no está incluido ahí? O sea, no me parece. No me parece lógico. El tema de que Accenture sea la entidad que nos va a dar ese pequeño servicio de extracción del dato, precisamente también es porque a todo el mundo nos interesa que esto no se paralice ni nada. Todo va en tiempos, esto es un tema que hay que resolver en tiempos y por lo tanto hay que resolverlo de forma ágil, sencilla y funcional. Y es una de las formas más sencillas. Ellos han tenido que buscar una persona fuera para poder hacer esa parte de la extracción, por lo tanto es la forma más sencilla. Se ha hablado con más empresas, pero ha sido la mejor opción y la más rápida, precisamente para que no haya retrasos, porque el proyecto tiene que ir en tiempos y así está yendo. Por lo tanto, en un proyecto tan grande, alguna cosa de estas que siempre pueden surgir, además ya era sabido que podría ocurrir y por lo tanto lo que hemos puesto ha sido gestionar bien el proyecto para que no haya desde luego ni medio centímetro de atrasos y que todo vaya correcto, que es lo importante en un proyecto de este tipo. No poner en peligro ni media parte del proyecto por una cosa tan simple entre comillas, vamos a decir. Sí, yo simplemente añadir que has comentado y está bien preguntado, ¿qué pasa con otros sistemas, ¿no?, en el tema de migración? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este proyecto de gestión financiera tiene dos grandes bloques, ¿no? Gestión tributaria y recaudación, que es la parte, digamos, de SUAL, y la parte económico-financiera. En la parte económico-financiera ahí también se está haciendo esa extracción-migración, pero con un matiz, que no es más que un matiz. Es que la empresa fabricante de SICAL, que es el antiguo sistema económico-financiero, sí que se ha involucrado. Entonces, al involucrarse, quiero decir, no ha hecho falta recurrir a otros servicios, porque como se ha involucrado la empresa fabricante, entonces pues no ha habido ningún problema y está dentro de esa parte. Entonces, tenemos... Perdona, Iker, se ha involucrado porque tenemos un contrato de mantenimiento con ellos dentro de una bolsa de horas y por lo tanto no tenemos que hacer
Correcto. nada extra, vamos a decir, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que, teniendo en cuenta que hay dos grandes bloques de integraciones, de migraciones, hay un ejemplo claro donde en la parte económico-financiera no ha hecho falta hacer un contrato menor, en este caso con la UTE. ¿Por qué? Porque verdaderamente la empresa fabricante se ha involucrado. Entonces, al involucrarse, está dentro del alcance. En cambio, en gestión tributaria y recaudación, la empresa fabricante no se ha querido involucrar. Y ese know-how, claro, cuesta muchísimo acceder y no está dentro del alcance. Entonces, ¿qué pasaría en otras situaciones? Tenemos el ejemplo claro. En el económico-financiero, que también es una migración compleja, no ha hecho falta. ¿Por qué? Porque la empresa fabricante se ha involucrado. Y en este caso se ha involucrado porque teníais un contrato. Ha tenido... porque hay un contrato de mantenimiento. Sí, claro, por supuesto. O sea, a mí lo que me llama la atención es que, siendo esos dos sistemas tan... Bueno, por hacerlo fácil, o sea, el SWOL era parte conocida. Entiendo que vosotros sabéis la situación en la que se encuentran los distintos contratos que podéis tener con los distintos servicios que se proveen en el ayuntamiento, y que la migración supone el pasar los datos de un sitio a otro. Que yo trabajo muchos años en esto. Y está incluida la extracción y demás. Si uno tiene dificultades para atender a determinados requerimientos dentro de un contrato, levanta la patita y lo comenta. Parece ser que en este caso no se ha tenido en cuenta. Bye. No te puedes hacer la idea la de llamadas que ha habido para que se involucrara el fabricante y no tener que recurrir al contrato menor. Pero en la oferta aceptada y firmada no estaba la extracción de esa parte. Y en el entregable de marzo de la estrategia de migración quedaba claro que esa parte, que es una parte muy compleja, no la adquiría, o sea, no lo iba a hacer la empresa proveedora. Digo esa parte porque sí que es cierto que hacen la migración, pero la extracción, con el conocimiento de ese modelo de datos, que es muy complejo, necesitábamos la involucración del fabricante, que contábamos con ella, al igual que nos ha pasado en la parte económico-financiera, que es otra empresa que sí que se han involucrado, pero en este caso, debido a la discontinuidad por estrategia de empresa, que no van a continuar con SWAL, etcétera, no ha sido posible. Y era ya un riesgo de proyecto y decimos, oye, vamos a tomar decisiones, ¿no? Partiendo de la base que es un proyecto que tiene 50 líneas de trabajo, con una complejidad muy grande, y donde se está avanzando. Y en esta cuestión ni vamos a poner en peligro el proyecto. De ahí viene, pero que no estaba en el alcance, aunque parezca, ya sé que dices migración, pero la extracción no está dentro de esto. Vale. Bueno, migración es pasar datos de un sistema a otro. Yo creo que ha quedado ya claro, ¿no? Las posiciones. A Salva, sí, cerramos este punto con la intervención. Sí, Salva, adelante. Yo solo por cerrar y por poner también un poco de perspectiva, estamos hablando de un proyecto de más de 2 millones de euros versus un pequeño contrato menor de 18.000 euros, que se ha intentado que en vez de ser un contrato menor, la empresa SWAL lo haga desde el contrato de mantenimiento que tiene, el cual se ha negado, ¿vale? Y entonces, en esa perspectiva de 2 millones versus 18.000 euros para que el proyecto vaya como tiene que ir, y además aceptando que esa parte no estaba dentro del alcance, pues yo creo que dice todo de cómo se tiene que gestionar para que todo vaya como tiene que ir, y que a veces hay que tomar decisiones en ciertos puntos para que el proyecto salga como tiene que salir. Bueno, esa lectura la puedo hacer yo en el otro sentido. Uno se encuentra con problemas y le busca soluciones, claro, pero igual es porque no está exigiendo a quien debe que haga lo que tiene que hacer. Porque en una migración es extracción y paso de datos. Ya. Bueno, creo que han quedado claros los puntos de vista y se ha aclarado. Bueno, beste galderarik. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que añadir? Badago, si no hay nada más, damos por concluida la comisión. Barkatu. Bien, en la última comisión pregunté cuál era la intención del ayuntamiento sobre recurrir o no una sentencia sobre la OPE de estabilización, el proceso de estabilización de 9 tags. Yo sé qué es lo que ha hecho el ayuntamiento, pero estaría bien que el ayuntamiento diga qué es lo que ha decidido y por qué. Y también pregunté en la última comisión cuáles iban a ser los siguientes pasos del equipo de gobierno, porque en el proceso de denuncia de lo que estaba ocurriendo se lanzaron una serie de acusaciones y entonces
nosotros creemos que el equipo de gobierno algo tiene que decir y si va a asumir responsabilidades en ese caso, porque no nos sirve el hecho de no sabíamos lo que ocurría. Vale, en ese aspecto decir que la sentencia no es firme, parece ser que hay algún recurso, no del ayuntamiento. Por nuestra parte no hay ningún tipo de recurso, pero hay algún recurso más, por lo cual no está cerrado sentencia firme y cuando esté firme veamos cómo queda, pues entonces comentaremos pues, cuál va a ser el siguiente paso. Podéis alargar el proceso lo que queráis, pero la sentencia va a llegar. Hay un recurso de una de las trabajadoras afectadas, que es un recurso absolutamente entendible porque todo el mundo defiende su puesto de trabajo o trata de alargar su situación lo más posible. No hay nada que decir. Pero hay una decisión evidente y es que el ayuntamiento ha decidido no recurrir esa sentencia. Si el ayuntamiento ha decidido no recurrir esa sentencia, será porque ha estimado que esa sentencia es difícilmente ganable por el ayuntamiento si presenta un recurso. Esto es porque ha estimado que esa sentencia tiene razón. Si el ayuntamiento del equipo de gobierno ha estimado que esa sentencia tiene razón, es porque ha estimado que la actuación que tuvo el equipo de gobierno en ese caso fue incorrecta. Y esa actuación que tuvo el equipo de gobierno de manera incorrecta se hizo a sabiendas de que se estaba haciendo de una manera incorrecta, porque tuvo varios avisos. Entonces, la pregunta es eso, vale, el ayuntamiento asume que eso está mal hecho, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? O se queda así, no pasa nada, nos hemos equivocado, a correr. Porque el ayuntamiento ha generado una mala situación entre 9 o más trabajadores y trabajadoras de esa institución, un mal ambiente de trabajo, eso es fruto de una decisión municipal, y el ayuntamiento ha generado un perjuicio a los 9 trabajadores incluidos, porque cuando la sentencia sea firme, lo que va a ocurrir es que la resolución que les nombraba en su puesto de trabajo queda sin efecto, que es lo que dice la sentencia. Entonces, el ayuntamiento ya toma una serie de decisiones. Otra cosa es que haya por ahí un recurso, pero la decisión del ayuntamiento de este momento de no recurrir contradice la decisión anterior del ayuntamiento en este proceso. Entonces queremos saber del equipo de gobierno, no del ayuntamiento. Creo que cuando nos ha dicho qué es lo que va a ocurrir, nosotros lo que vamos a esperar es que la sentencia se firme y desde esa posición comentaremos. No nos vamos a aventurar a decir lo que va a ocurrir, que es lo que has comentado. Hay un recurso y cuando se aclare ese recurso veremos la sentencia firme a qué es lo que afecta. Y a partir de ahí yo no voy a decir en qué va a acabar. Ahora la última pregunta de otra forma. ¿El ayuntamiento por qué ha decidido no recurrir? El ayuntamiento ha analizado y ha decidido que no va a participar en ese recurso. Pero que vuelvo a decir que hay un recurso y por respeto vamos a esperar a ver cómo acaba la sentencia. No sabemos qué alcance va a tener. Habéis manifestado un alcance que yo desconozco. Bueno, pero no es firme. Vamos a ver. Cuando sea firme... Respeto es lo que pedíamos nosotros cuando hacíamos nuestra labor política. Eso de entrada. Lo que estoy preguntando no es que el ayuntamiento no ha recurrido, ya lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué el ayuntamiento, porque esto es una decisión política, la de recurrir o no recurrir? Habrá un informe técnico, pero luego hay una decisión política. ¿Por qué el ayuntamiento o el equipo de gobierno ha decidido no recurrir? Y decir esto no supone poner en duda el recurso de otra persona ni nada. Es decir, ¿a qué se debe una decisión del equipo de gobierno que contradice una decisión anterior? Esa es la pregunta. ¿Por qué ha decidido no recurrir? Yo lo que puedo decir es que el equipo de gobierno ha consultado sus servicios de secretaría, lo han analizado conjunto con el responsable en funciones de personal y recientemente nos han dicho que bueno, pues que esa decisión técnica ellos pensaran que era mejor no recurrirla y por eso no hemos recurrido. ¿Por qué era mejor? Bueno, por argumento jurídico, ¿por qué es mejor? Bueno, porque preguntamos a nuestros servicios jurídicos. ¿El argumento que os han dado es que es mejor no hacerlo? ¿O os han dado un argumento a los servicios jurídicos, hay un argumento de por qué no recurrir? Es que es lo que estoy preguntando. Es mejor no recurrir, imagino, si no lo habéis hecho, pero habrá un argumento para ello. Quiero decir que sin ánimo de intentar ocultar nada, creo que ha quedado explicado por parte del área correspondiente, pero si tenéis interés en conocer los motivos concretos, pues presentar la pregunta por escrito como se hacen en otras ocasiones y no aquí en la comisión. No hay ningún problema, Sí, en la comisión sí, pero por escrito como se hacen otras preguntas, porque ya ha sido respondida. Oso, beste galderarik? Amaitu txat